Elementos a considerar importantes en el control de la calidad para nuestro examen de capacidad de difusión pulmonar. Es bien saber que el control de calidad se basa sobre una matriz y esta matriz la complementa o la reúne en una serie de atributos. ¿Cuáles son esos atributos? Son los que vamos a ver a continuación. El primero son las indicaciones previas para el examen. ¿Con el fin de qué? Con el fin de disminuir la variabilidad en la participación del paciente. Para ello debemos brindarle una información segura y clara, transmitirle al paciente esa seguridad para que a su vez cuando él desarrolle esa participación dentro de ese examen se realice de la manera objetiva y clara que necesitamos. Dos, es la ejecución de ese examen basado sobre los parámetros internacionales y bien descritos que ya se encuentran estandarizados. La interpretación del resultado, basándonos en qué, en las ecuaciones apropiadas para la obtención del 90% que requerimos para la prueba. Asimismo, la calibración de los equipos, tanto en los volúmenes como en los analizadores. Y el control de estos analizadores que depende de qué, del control biológico y el control que le estamos haciendo a nuestro equipo de capacidad de difusión pulmonar. ¿Cómo se hace como tal esta calibración de estos equipos? Bien, si vamos a hablar sobre el volumen, estamos hablando de dos parámetros, uno directo y uno en este caso que tiene como tal el sensor de flujo. Si vamos a hablar de la parte directa, estaríamos hablando que vamos a poder determinar y hacer como tal la calibración hacia el volumen para detectar como tal esa fuga, la fuga que nos puede llegar a alterar ese resultado final de nuestra prueba de capacidad de difusión pulmonar. Y si nos vamos bien, ahora bien, por la otra parte, que es sobre los sensores de flujo, tenemos en cuenta que vamos a analizar dos cosas, la trazabilidad y sobre la linealidad que nos permite este flujo o esta fuga para determinar el gradiente al cual nos veremos en este caso afectados o en este caso enfrentados a la hora de realizar el proceso. Bien, para ello vamos a utilizar tres mecanismos. Uno que es el de la masa de flujo. Dos, en este caso sobre los sensores de turbina. Y tres, sobre los tubos de pilot. ¿Cómo realizamos el proceso de la calibración? Utilizamos una jeringa de 3 litros, el cual se recomienda realizar. Primero, un cambio frecuentemente, teniendo en cuenta que, primero, no generar accidentalidades a la hora de la calibración en el pilot, ni tampoco tener caídas, y tener una garantía de 1 a 2 años. ¿Cuáles son las recomendaciones que en este caso le hacemos para su laboratorio? Si usted tiene un índice mayor en cuanto a la parte de cantidad de la realización de estas pruebas de capacidad de difusión pulmonar, usted debe hacer una calibración diaria. 2. Tenga en cuenta lo que es la temperatura en su laboratorio. Si la temperatura del laboratorio oscila entre 10 grados centígrados, esto me va a generar un gradiente de 7% en el resultado final de la capacidad de difusión pulmonar. ¿Debido a qué? A que cada cambiante o cada variación de la temperatura a mí me va a representar un 0,67%. Otro valor que usted debe tener en este caso claro e importante también es la presión barométrica, que diariamente en este caso no se va a ser tan relevante en el resultado de la capacidad de difusión pulmonar. ¿Por qué? Porque los registros, en este caso, y los equipos tienen ya una central meteorológica, el cual le ayuda a usted a obtener como tal ese porcentaje de valor para el proceso real. ¿Cómo se hace el proceso? Pues en lo que vamos a realizar o el procedimiento respectivo es con el equipo preparado, se realizará la capacidad de difusión pulmonar, se conectará la jeringa hacia la parte bucal, se efectuará en este caso una inspiración que va a llegar a 3 litros. ¿Por qué 3 litros? Porque es la capacidad como tal de la jeringa que estamos utilizando. Esperamos alrededor de unos 10 segundos y luego se vacía el gas en la jeringa dentro del circuito, ¿sí? Teniendo en cuenta que la Asociación Latinoamericana y Americana del Tórax informa que el volumen inspirado debe ser de 3.3 litros. Pero ojo ahí y tenga claro lo siguiente, que la capacidad de difusión pulmonar debe ser de 0.
¿Por qué? Porque no hay un proceso de difusión del monóxido de carbono. Un deficiente que usted debe tener en cuenta para los volúmenes, en este caso, siguientes, que no le arrojará ninguna certeza en el éxito de su prueba, va a ser lo siguiente. 1. El cálculo erróneo en el volumen inspirado. Si no se hace teniendo en cuenta los 3 litros, que no va a generar o no va a obtener el resultado ideal. 2. El cálculo erróneo en el volumen inspirado, igual forma, que es el que realizamos con la jeringa, llevará a un cálculo erróneo en el volumen alveolar. Y 3. La capacidad de difusión pulmonar calculada será incorrecta. Lo que es adicionalmente dentro de todo el equipo respectivo son los solenoides. Estos solenoides es la que nos permite de una u otra manera pasar el flujo. Es una llave que va dentro del circuito que nos permite abrir o cerrar dependiendo el volumen. Y si este se abre de manera incorrecta, en momento inadecuado, no nos va a dar el proceso respectivo. Ahora bien, la calibración de los analizadores, estos analizadores del monóxido de carbono y del gas, trazado súper importante. ¿Qué se recomienda? Que se recomienda que la capacidad de difusión vital esté de 1 a 2 veces, en este caso al día, sea calibrado. La calibración va de el monóxido de carbono que sea igual a 0, o en este caso que el monóxido de carbono sea igual a 0,3%. Si la evaluación de linealidad es súper importante, ya que nos permite en este caso calcular lo que es el volumen alveolar. Y se basa sobre la linealidad, en este caso del analizador del gas. Que este gas, a su vez, también se recomienda que sea evaluado cada 3 meses, ¿sí? De 5 a 10 concentraciones diferentes. ¿Qué es lo que usted tiene que tener en cuenta o qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que la disponibilidad de este gas no va a ser siempre óptima. Adicionalmente, que tanto el gas trazador y el monóxido de carbono se van a diluir de una forma homogénea al mismo tiempo y que el cambio de concentraciones debe ser idéntico y que la capacidad de difusión pulmonar debe ser igual a 0. Súper importante, ¿por qué? Porque desde que no haya en este caso un proceso de difusión del monóxido de carbono, este gradiente no debe en este caso afectar.